Y como lo vimos en informaciones, antes de ir a corte comercial, el gobierno anunció nuevas medidas en muy poco tiempo para mitigar un poco la propagación de casos de COVID-19. Hace un par de días también la Unión Médica Nacional planteaba al gobierno una serie de acciones para poder ayudar y aportar también a esta situación que estamos viviendo en Costa Rica. Para hablar un poco sobre ellas y la reacción también que tienen este bloque de médicos, está con nosotros don Edwin Solano, quien es el presidente de la Unión Médica Nacional y quien nos puede dar una reacción precisamente del anuncio que hizo el gobierno ayer. Así que le damos la bienvenida, don Edwin. Bienvenido a Costa Rica Noticias y de una vez le hago la consulta. ¿Se sienten ustedes satisfechos con las medidas anunciadas por el gobierno ayer? No, por supuesto que no, Elki. Indudablemente que las medidas que esperábamos eran medidas más fuertes y que de veras fueran a impactar en esta situación que está viviendo crítica y que muchos especialistas han dicho que no es una tercera ola la que estamos viviendo, sino que es una pandemia que es peor que la que ha pasado Chile, la que está pasando Uruguay y la que pasó Panamá, donde verdaderamente se tomaron decisiones fuertísimas para poder parar en la medida de lo posible esta pandemia. Pero creemos que fueron medidas de contención muy tibias. Creo que la reunión con las cámaras, con las cámaras empresariales el día de ayer en la mañana no sirvió nada más que para que las medidas fueran medidas muy tibias y que yo creo que van a impactar poco en lo que pueda suceder en las próximas semanas con la pandemia que está afectando en este momento a Costa Rica, que yo estoy totalmente de acuerdo con los técnicos y con los especialistas. Esto es un tsunami. Esta es una situación terriblemente grave que está viviendo el pueblo costarricense, que está viviendo la salud de los costarricenses, que está viviendo la Caja Costarricense del Seguro Social, que debo decir que es los 5 sistemas de salud más robustos del mundo. Pero estamos seguros que ya está siendo sobrepasado y que creemos que el gobierno no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para impactar de veras en este crecimiento progresivo de los casos de COVID-19 y no solo de los casos, de las muertes por COVID-19. Doctor, ¿cómo interpretar lo que está ocurriendo en Costa Rica en comparación con el mundo? Hay muchos países que en la última semana incluso han podido ir liberando algunas de estas medidas de confinamiento. Vimos hace como 2 semanas a Israel que ya incluso no solamente no es las medidas, sino que ya no usan mascarillas al aire libre. Estados Unidos también en esta semana ha empezado a aplicar este protocolo. Incluso México, que tuvo reacciones muy fuertes y que estuvo bastante impactado por los casos de coronavirus, hoy están mejorando su condición. El Salvador, países que están muy cerca de nuestro país y que han aplicado de una forma quizás eficiente la vacunación. Incluso también me gustaría agregar en esta pregunta para que usted pueda también extenderse sobre esto mismo relacionado. Hay muchos costarricenses que están aplicando turismo en Estados Unidos con el fin de también obtener la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica que no está sucediendo en los otros países y que nos está perjudicando? Mire, yo siento que desgraciadamente tenemos que entender que somos un país con recursos disminuidos, somos un país pobre y entonces cuesta mucho que lleguemos a las grandes empresas, como puede llegar a Estados Unidos, como puede llegar a Israel, que ya vacunó a más del 70% de su población y entonces puede decidir que de alguna manera ya se elimina la mascarilla, las medidas restrictivas se pueden bajar, pero recuerde que además hay otros países también muy desarrollados, como son España, como son Inglaterra, como es Francia, como es Italia, donde esta tercera ola los ha impactado muy fuertemente y han tomado decisiones drásticas para poder parar esta situación. En Costa Rica eso no se ha dado. Y a pesar de todo, yo creo que tiene usted razón en que deberíamos hacer un poco más eficiente la vacunación y vacunar con las dosis que nos han llegado, que esperamos que sea cierto que para fin de mes podíamos tener 1 millón de vacunas para aplicarlas y que se haga más eficiente y que se comiencen a utilizar otros centros, otros lugares para que la vacunación sea más rápida y podamos llegar a ese 60-70% de vacunación que nos permita relajarnos un poco.
solo relajarnos un poco, porque debo decir, Elki, también, y es un mensaje para todo el pueblo costarricense, primero, tenemos que vacunarnos. La vacuna es lo que va a prevenir y va a sostener esta pandemia. Y la otra cosa es que tampoco el hecho de que tengamos las 2 dosis de vacunas permite que nos relajemos totalmente. Hasta que no lleguemos a ese porcentaje de vacunación en el país, que es un 60, un 70%, no podemos nosotros relajarnos de ninguna manera. Y mire, usted, quiero agregar ahora, y aprovecho de la consulta que usted me hace en relación con las vacunas, desearíamos tener aquí ya 3 millones de vacunas y que se comience a vacunar masivamente en el país, pero bueno, eso no es así, por condiciones que yo aquí sí puedo salvar en parte al gobierno y a las autoridades del Ministerio de Salud, porque no podríamos y desearíamos. Creo que se deben estar haciendo los esfuerzos para que algunos países a los que les está sobrando vacunas nos las manden a Costa Rica, y eso sería importante para tratar de acelerar este proceso. Pero debo decir que el pueblo costarricense tiene que entender con mucha claridad. Hay que vacunarse porque la vacuna salva vidas. No podemos relajarnos porque esto puede significar que este tsunami que estamos viviendo en este momento vaya a costar en una semana o 2 semanas miles de vidas de costarricenses. Por eso fue que de una manera responsable nosotros enviamos 2 notas al señor presidente y al señor ministro de Salud, donde respetuosamente le decíamos lo que nosotros, como trabajadores de la salud, preocupados por la salud de los costarricenses y preocupados por salvar la mayor cantidad de vidas de costarricenses y que el sistema se mantenga robusto para poder enfrentar la pandemia, hicimos unas recomendaciones. Sin embargo, la respuesta creemos que ha sido tibia, las decisiones que se han tomado han sido muy tibias y creemos que, bueno, ya veremos quién se responsabiliza de lo que pueda pasar por no tomar las decisiones que, como le digo, se han tomado en otros países del mundo como Alemania, Francia, Italia, España, donde si hay que tomar medidas drásticas porque el pueblo no hace caso, porque el pueblo no quiere hacer caso, pues entonces la responsabilidad es del Estado y del gobierno de la República de tomar las medidas que se tengan que tomar para que no vayamos a contar los muertos y a encontrarnos los muertos como están en la India. Y debo decir una cosa, porque revisé a la Universidad de Johns Hopkins, que hace unos estudios y revela que la tasa de contagio más alta en el mundo la tiene la tasa por millón en el mundo la tiene Costa Rica, por encima de la India. Óigase usted, yo no me imagino lo que pueda pasar en los próximos días teniendo estas condiciones, que no lo digo yo, lo dice la Universidad de Johns Hopkins. Tenemos una tasa de contagio que está muy por encima de muchos de los países de América Latina. Solo hay pocos países como Argentina, Uruguay, que están por encima de nosotros en la tasa de contagio. Entonces, la situación es crítica. Ya hay muchos especialistas que le han pedido al gobierno: cierre el curso lectivo por 1 mes o por 2 meses y después valore si servía o no servía. Veamos cuánta hospitalización disminuye haciendo y tomando las medidas restrictivas que se tengan que tomar. Pero debo decirle una cosa, Elki. Cuando se reúne el gobierno con las cámaras empresariales en la mañana para las 12 o casi a la 1 de la tarde, porque llamaron a conferencia de prensa a las 12:30 y fue a la 1 y algo que comenzó la conferencia de prensa, porque estaban primero conversando con las cámaras empresariales para ver qué decisiones se tomaban. Eso creo que es inaceptable y creemos, ante la pregunta que usted me hace, que indiscutiblemente estas medidas de contención tibias, pero por lo menos puedo decir que con las notas que le enviamos al presidente de la República y al ministro de Salud, hicimos que este pueblo se enterara, que la prensa hiciera eco de lo que estábamos solicitando, porque sabíamos que era lo que estaba pasando. Nosotros, como trabajadores de la salud, sabemos qué es lo que está pasando y sabemos también
con los epidemiólogos y los especialistas qué es lo que puede pasar en una semana o dos en este país. El pueblo tiene que enterarse de eso. Nosotros responsablemente hicimos lo que considerábamos que teníamos que hacer como profesionales de la salud, como responsables de alguna manera de la salud y de resguardar la vida de los costarricenses. Doctor, precisamente eso le iba a preguntar. Hay como una escala de medidas, hay un cierre total de una semana, hay una propuesta de medidas para el próximo mes de mayo. Ustedes hacen una propuesta de por lo menos 2 meses, mayo y junio. ¿Cuánta diferencia puede existir en los niveles de contagios entre 1, 2, 3 semanas? ¿Por qué es tan importante o por qué ustedes sugieren 2 meses, no 1? ¿Por qué es importante echar para atrás el curso lectivo? ¿Qué tan necesario realmente es para la salud? Y otra cosa más, usted habla de, usa el concepto de relajarnos. ¿Cree usted que desde diciembre para acá las medidas han sido relajadas? ¿Cree usted que incluso el impacto de Semana Santa todavía lo estamos sintiendo en la salud de nuestro país? Indudablemente, indudablemente, pero no solo lo digo yo, lo dicen grandes epidemiólogos, grandes especialistas en el tema. El relajamiento de Semana Santa, ahora, este fin de semana, que es un fin de semana largo, ¿sí? La gente, ¿qué cree usted que va a hacer la gente? Se va a ir a las playas, se va a relajar de nuevo y este fin de semana estoy seguro que también va a impactar en los próximos días, en las próximas semanas, en la cantidad de contagios, nuevos contagios y en la cantidad de fallecimientos. Pero lo más grave y lo más preocupante es que va a llegar el momento en que los médicos tengamos que definir quién se pone en una unidad de cuidados intensivos, a quién se le pone un ventilador y a quién se le dice váyase para la casa a morir a su casa. Eso es lo que tiene en este momento al cuerpo médico y a los trabajadores de la salud más angustiados, porque están agotados, están cansados, han estado defendiendo y conteniendo la pandemia en la medida de lo posible. A veces sin los equipos de protección que se necesitan, pero ahí ha estado el cuerpo médico y los trabajadores de la salud, los trabajadores del Ministerio de Salud, ni se diga, totalmente comprometidos. Pero de ahí resulta que nosotros entendemos con claridad que existe un problema económico que no se debe responsabilizar solo a la pandemia. El que desde hace muchos años venimos viviendo un problema económico y no se le ha querido dar respuesta y solución a esos problemas. Ahora que no se venga a decir que el problema de las finanzas del Estado y que el problema económico es por la pandemia. Eso no es cierto y es inaceptable. Nosotros entendemos eso. Existe un problema económico que tenemos que sopesar y ver cómo vamos resolviendo la situación. Pero sin embargo tienen que entender el pueblo costarricense que nosotros somos representantes de los trabajadores de la salud y que nuestra preocupación debe ser la salud de los costarricenses y ver cómo salvamos la mayor cantidad de vidas y que no se permita que un sistema de salud como el nuestro, ejemplo en el mundo, se vea sobrepasado porque no se toman las decisiones que se deben tomar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a usted, Elki. Bien, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Y continuando con esta información, vamos a hablar también con el sector productivo de nuestro país, quienes sostuvieron ayer una reunión con el gobierno de Costa Rica y pidieron también un poco más de compasión en cuanto a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y autoridades de nuestro país en tanto a la situación que se está presentando con la pandemia del coronavirus. Para ampliar sobre este encuentro y sobre las necesidades que tiene el sector comercial está con nosotros don Alonso Elizondo, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica y a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Alonso, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, tengan todos.
Gracias, don Alonso. Tal vez hablar un poco sobre la sensación que les deja a ustedes el encuentro que hubo ayer con las autoridades de gobierno y esas necesidades. Incluso veíamos algunas reacciones del sector productivo en términos generales. Había una sensación de insatisfacción ante el cierre de una semana. Sí, efectivamente, el día de ayer fue un día difícil, un día complicado para el sector privado, para el sector comercial como tal. En horas de la mañana, el gobierno, autoridades del gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias, nos convocan a básicamente comunicarnos cuáles serán las medidas distintas que aplicaremos en primera instancia de este lunes que viene, 3, al día 9 como primera etapa y luego el siguiente etapa que es muy similar a lo que tenemos hoy después del día 9 de mayo. Sí, efectivamente, esperábamos, pues, entendemos la situación, hay que ser muy claros. El país atraviesa una situación muy difícil, los datos son contundentes, nos caracterizamos en la Cámara por eso, precisamente, por seguir recomendaciones técnicas, por ver los números, por analizar las cosas, ni por miedo, ni por presiones de ningún tipo, sino viendo los datos objetivamente. El país sí, efectivamente entra en una situación complicada y bueno, el gobierno tiene que tomar alguna acción y la acción que tiene a mano, la herramienta que tiene a mano es aplicar estos cierres que efectivamente generan una afectación desde luego al sector productivo y al sector comercial, pero entendemos la dinámica en la que estamos y la situación difícil por la que atraviesa el país y atraviesa el sistema de salud costarricense. Don Alonso, ¿qué sensación les deja a ustedes el que el gobierno les haya informado que por una semana de primera instancia habrá que cerrar los comercios básicamente que no tengan relación con el servicio público directo? Sí, lo que le comento ahora precisamente es eso, ¿verdad? Es entender esa situación que vive el país, contundente, la información, los datos. Esto lleva al gobierno a tomar esta medida. Sí, se toma como una situación difícil en un momento donde apenas estábamos levantando. Hemos sido clarísimos en la Cámara de Comercio que los contagios no están en el comercio, al menos no en el comercio formal, donde las tiendas, los aforos, etcétera, hay un pleno respeto, pero entendemos que el tema de movilidad puede ser un factor que esté incidiendo en el incremento de los contagios y sí, nos hubiese gustado también ver igual con esta celeridad y con este mismo sentido de urgencia que tiene el país, medidas de reactivación económica. Eso nos hubiese encantado poder, a la par de esto, algunos anuncios relacionados con lo que hemos esperado durante muchísimos meses, y son políticas de fomento precisamente a la parte empresarial, a buscar mejores costos para los empresarios, para formalizar empresas. Hoy el tema de formalidad se va a volver un tema crucial en operar formalmente, y bueno, ese tipo de cosas aún estamos a la espera y nos gustaría que el sentido de urgencia también prevalezca en esos temas. Precisamente sobre eso le iba a preguntar. ¿Ustedes también están esperando una respuesta favorable para ustedes en el sentido de obtener beneficios? Incluso ayer en Costa Rica Noticias al mediodía, una de nuestras compañeras entrevistaba a el representante de los bares, uno de los sectores más golpeados, productivos de nuestro país y que han tenido más tiempo cerrados y en muchos de los casos han tenido que cerrar definitivamente. Ellos decían que en cuanto a los beneficios no ha habido ningún ajuste, incluso el pago de patentes, el pago de permisos, el pago de funcionamiento, e incluso en muchos de los casos para no tener que cerrar han tenido que seguir manteniendo ventas, pagos de otros servicios, incluso de los mismos funcionarios que colaboran con ellos. Son parte de los sectores más golpeados. No hay esa reacción, no hay ese aporte, no hay ese apoyo. ¿Qué esperan ustedes puntualmente que el gobierno pueda proponerles a ustedes para reactivar esta economía? Yo creo que el país, estamos a la espera todos de un plan o un programa de reactivación económica que incluya temas medulares de la economía costarricense. Usted menciona un sector específico que sí, claro, va a ser un sector muy golpeado en su estructura en la próxima semana. No van a poder operar, por supuesto, y eso conlleva, imagínese usted apenas saliendo de una situación de apenas levantando y vuelven otra vez a caer, y es una semana que va a ser muy dura y muy difícil para estos negocios y por supuesto para sus funcionarios, que al final de cuentas lo importante para nosotros ha sido nuestro lema: sostener el empleo. Esa tiene que ser la máxima, que las personas no se queden sin trabajo,
Eso tiene que guiar las decisiones que tomamos. Esa es nuestra estrella del norte, el que la gente mantenga su empleo. Sí, efectivamente, aquí hablamos de costos de formalidad. ¿Por qué Costa Rica es un país tan caro para ser formal? ¿Por qué la gente no percibe el beneficio de ser formal? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema que hace que ya más de la mitad del empleo que se genera en el país provenga del sector informal, generado en condiciones que no sabemos cuáles son? Porque no hay formalidad, no hay caja, no hay pago de impuestos por parte de estas empresas, personas, etcétera. Esa informalidad hay que atacarla también, y a veces esta informalidad existe por un tema de que no se percibe el beneficio. Yo creo que la tarea pendiente es muy grande, la asignatura pendiente en el tema de formalidad empresarial es uno de los costos. Hoy imagínense que la próxima semana el sector privado no tiene ninguna herramienta para paliar la situación difícil de los sectores afectados o los subsectores afectados. No hay forma de ajustes en la base mínima contributiva para pagar cargas sociales, a pesar de que una semana no se va a elaborar. Igual pasa con el tema de la reducción de jornada. ¿Qué va a pasar? Vienen de situaciones muy difíciles. ¿Qué pasa con esos trabajadores esta semana que viene? ¿En qué condiciones está el patrono? Ese tipo de consideraciones son las que hoy no tenemos y nos encantaría tenerlas para poder tomar este tipo de cosas y poder entender aún más la problemática que vive el país en materia sanitaria. Don Alonso, en el encuentro de ayer, cuando se les informa del cierre de una semana, ¿hubo alguna esperanza de que fuera solamente por una semana o temen ustedes que depende de la conducta y el comportamiento pueda extenderse por más tiempo ese cierre? Inicialmente es una semana y la planificación que hace las autoridades del gobierno es del mes completo de mayo. Sin embargo, este cierre más fuerte, que podemos definirlo de esa forma, es durante una semana. Así nos lo han informado y no nos han dicho otra cosa más que lo que ya se informó el día de ayer en la conferencia de prensa. Precisamente hablando un poco sobre la recuperación económica, se habla de que no se ha tenido el suficiente tiempo desde que empezó la pandemia y se pudo abrir nuevamente la parte comercial. No se ha tenido ese tiempo o esa capacidad de levantamiento. Definitivamente no hemos llegado a grandes niveles de recuperación económica. Sin embargo, podríamos valorar algún porcentaje en el que se encuentre esa reactivación o que se encontraba hasta este nuevo anuncio, la reactivación económica, la nueva generación de empleos, o estábamos todavía muy rezagados. Muy rezagados, muy rezagados. Imagínese usted que de la pérdida del empleo que generamos durante el año 2020, de toda la gente que desgraciadamente se queda sin fuentes de ingreso, se queda sin un empleo, lo que se ha recuperado más rápido ha sido el sector informal, desgraciadamente. Y el trabajo de la formalidad, el trabajo que todos esperamos tener, ese es un trabajo que se recupera, un empleo que se recupera muy lento, muy despacio. Los números antes de esta semana, hablábamos de que necesitábamos posiblemente hasta el 2023 para alcanzar los niveles que tenía el sector previo a la pandemia. Es decir, ya era un plazo alto. Esto nos va a tirar unos meses adelante ese periodo de recuperación, que sí viene siendo muy lento mientras la confianza del consumidor no mejore, mientras las expectativas empresariales no mejoren, mientras las señales del gobierno no mejoren. Es muy probable que la situación siga siendo así de lenta como la hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, la situación que nos apremia hoy es difícil, pero siempre buscando hacer las cosas bien. Eso es al final lo que el país busca, hacer las cosas bien en este caso, y eso lo que implica, entre otras cosas, es sostener el empleo que hoy está en riesgo, por supuesto. Don Alonso, para ya concluir esta entrevista, ustedes como gremio han planteado la posibilidad de acercarse a sus agremiados y poder buscar alguna contrapropuesta, algunas nuevas alternativas para poder levantar no solo la economía, sino también para evitar nuevos cierres, y si hay algún acompañamiento también sobre reforzar en las medidas, como lo hemos escuchado en otras entrevistas también, quienes no cumplen con los protocolos sanitarios adecuados, quienes no cumplen con el aforo o con las medidas de limpieza e higiene, pues sí, que tengan un castigo, pero quienes no, que puedan mantener sus negocios abiertos. Desde el minuto uno de la pandemia, la Cámara de Comercio ha sido proactiva y propositiva en este tipo de cosas, precisamente trabajando de cerca con las autoridades en la elaboración de protocolos sanitarios, de distanciamiento social, uso de mascarillas, lavada de manos, el protocolo dentro de una tienda, dentro de un comercio, es estricto, al menos en la parte que es formal, que es a donde hemos visto que las cosas han funcionado muy bien. Esperamos que esto ponga a quienes no están haciendo las cosas bien, porque siempre hay gente que no hace las cosas bien, en esto hay que ser claros.
entender que al final de cuentas nos afectamos todos. Ya si no se estaban cumpliendo las medidas, ya el negocio va a ser cerrado la próxima semana, ¿verdad? Si empezamos a aplicar los protocolos de forma estricta, podemos tener negocios que continúen en el tiempo. Hoy la continuidad del negocio se ve afectada precisamente por no sopesar a nivel grupal todos los riesgos que implica el incumplir reglas sanitarias, medidas sanitarias de distanciamiento, de aforos y, por supuesto, de lavado y desinfección de superficies, que son importantes a la hora de atender público. Creo que eso es lo más importante que el comercio debe acatar, y ese es el trabajo nuestro de la Cámara, en llevar estas ideas y llevar, por supuesto, estos programas a cabo con nuestros asociados. Así es. Perfecto, don Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Un placer. Y 291 jugadores han dado positivo por COVID-19